Gente, hoy venimos con una polémica que, o sea, realmente tiene a todo el mundo hablando de esta vaina y yo todavía no entiendo cómo pasan este tipo de cosas a este nivel. O sea, es que no puede ser. Yo no sé si ustedes vieron el partido de Barcelona Atlético de Madrid y pasa que hubo un fallo arbitral, pero de una cosa de locos. O sea, es una polémica muy fuerte en donde no afectó directamente el resultado como tal, pero sí que es un fallo en donde, o sea, a este nivel no pueden pasar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, les voy a poner un ejemplo, digamos, el tema del deporte, en este caso en el fútbol, o como una comparación, digamos, al tenis. En el tenis, digamos, ¿por qué va tan bien el tenis? Pues porque las jugadas o lo que se ve, o es o no es, o pegó afuera o pegó adentro, y para eso está la tecnología para, digamos, aclarar si fue fuera o fue adentro, ¿sí me explico? Entonces, digamos, la gente nunca va a entrar a la suspicacia y decir, es que, no sé, Alcaraz o Sinner ganó un partido porque sí o porque no. Pasa que ojalá pasaran más o menos así en el fútbol, en donde no tuviera que entrar como a la suspicacia para pensar que algunos equipos salen favorecidos de ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, pasa que, digamos, dentro del fútbol hay jugadas grises, o sea, hay cosas que son o blanco o negro, pero hay cosas que son grises. ¿Cómo así? Digamos, póngale que hubo una falta, para mí es falta, si para usted no es falta, pues, o sea, como esto entra en una interpretación, entonces es una jugada gris porque es debatible. Si me explico, entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, hay jugadas en donde sí son blanco o negro, o sea, o es o no es, y a partir de ahí se tiene que, digamos, tomar una decisión, que es o blanco o es negro. ¿Si me explico? Entonces, pasó una cosa de estas en el partido del Barcelona Atlético de Madrid, donde una decisión tenía que ser o blanco o negro, y no fue así. Entonces, pues me parece gravísimo porque estamos en... ¿Cuál es el mejor torneo a nivel clubes en el mundo? El mejor, pues obviamente la Champions. Estamos en cuartos de final. Eso quiere decir que, digamos, son cuatro partidos los que se juegan en cuartos de final. A la larga, entonces, estamos hablando de uno de los cuatro mejores árbitros en todo el mundo. Entonces, no puede ser que, digamos, este tipo de cosas pasen en una jugada que sea de blanco o negro, ¿sí me entienden? Por eso me parece como tan grave, y pues voy a explicarles más o menos qué es lo que, digamos, yo pienso al respecto, y les voy a explicar el por qué es blanco o negro, ¿vale? Entonces, bueno, primero para que me entiendan, voy a entrar, digamos, en contexto de lo que es la jugada. La jugada fue directamente cuando Cubarsí, para los que no vieron, digamos, el partido, hubo un momento en que el Atlético de Madrid estaba atacando, se mandó un balón al espacio, en donde el hijo del Cholo Simeone estaba atacando y jugó un mano a mano con el central, que era Cubarsí, jugador del Barça. El jugador del Barça toca al delantero del Atlético de Madrid, pues, o sea, el jugador se cae al piso, pitan la falta, llega el árbitro y saca tarjeta amarilla. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue lo que sucedió, digamos, en tiempo real, y les voy a, digamos, a dar el paso a paso de qué es lo que se tiene que ir juzgando. Entonces, se mandó la pelota, digamos, al espacio, estaban en una disputa el delantero y el defensor. El delantero ganó la posición, el defensor, digamos, en este caso, tocó al delantero, cometió la falta. Entonces, digamos que lo que está juzgando el árbitro en esos momentos será, digamos, si cometió la falta o no cometió la falta, ¿vale? Eso es una jugada gris, o sea, para usted puede ser falta, para mí puede que no, y no quiero que sea, digamos, de que si yo soy seguidor del Madrid o del Atlético o del Barcelona, eso no importa, lo importante es el punto de las jugadas que son grises, blanco o negro. ¿Sí me entienden? Entonces, en este caso, una falta puede ser una jugada gris porque para usted puede ser como para mí no, o viceversa, ¿vale? Entonces, en este caso, ya pitó la falta, ya nada que hacer, digamos, pitó la falta, y a partir de ahí la sanción es o blanco o negro. ¿Cómo así? Entonces, ya después de haber juzgado él en campo en tiempo real de que fue falta, así sea faltita o faltota, es falta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ahora él tiene que empezar a juzgar cuál es el punishment, ¿cómo se dice? El castigo. Entonces, ¿cuál es el castigo? Entonces, Cubarsí era el último hombre, ¿vale? O sea, estaba clarísimo, no hay que ir al bar para mirar a ver si era el último hombre, o sea, no era como debatible, entonces es algo de blanco-negro, era último hombre. Como el delantero ganó la posición y se iba a quedar mano a mano con el arquero y está en una zona doxo, que también no es necesario ir al bar para corroborar esto porque él lo vio y estaba muy bien ubicado, entonces la decisión tenía que haber sido tarjeta roja directa. En este caso, el árbitro sacó una tarjeta amarilla y por eso lo llamaron al bar, porque era una tarjeta roja completamente, o sea,
era muy obvio por lo que les digo, porque es o blanco no es negro, no es algo de interpretación. O sea, la interpretación se puede llegar a dar si de pronto el otro central del Barcelona estaba lo suficientemente cerca como para decir es que no era el último hombre, o para decir que es que de pronto el delantero no tenía ganada la posesión o algo más o menos, o no se iba a quedar mano a mano, o no está en zona doxo, para que el árbitro interpretara y fuera al VAR a decidir si era así o no era así. En este caso, como es tan obvio, por eso es una decisión, o sea, el castigo tenía que ser o blanco o negro. En este caso tenía que haber sido roja. Por eso me parece tan grave el error. Ahora les voy a explicar más o menos mi punto y por qué me parece tan grave, porque cuando una jugada es blanco o negro, pues hermano, un árbitro, digamos, de este tipo no se puede equivocar, pero por nada del mundo. Entonces, vayamos, digamos, pasamos otra vez el paso a paso. El árbitro en este caso pitó la falta, ¿vale? Entonces, cuando lo llaman del VAR y lo que digamos, ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer el VAR y qué no puede hacer el VAR? Entonces, cuando el árbitro va al VAR, ¿vale? Lo primero que va a corroborar es si lo toca o no lo toca. Eso es lo que se puede ver directamente en una cámara, ¿no? O sea, usted puede ver en slow motion o a tiempo, o sea, o a velocidad real, si el jugador del Barcelona toca en este caso al jugador del Atlético de Madrid. Entonces, el VAR pudo confirmar que sí lo tocó. ¿Listo? Paso número dos. Tiene que confirmar el árbitro si en este caso Cubarsí era el último jugador del Barcelona. Se confirmó. Paso número 3. El árbitro tenía que confirmar que el delantero del Atlético de Madrid o el atacante, como lo quieran ver, se quedaba mano a mano y estaba en zona doxo para poder obviamente aplicar el castigo que les estoy hablando. Entonces se confirmó. Entonces por eso se sacó la tarjeta roja después de la revisada en el VAR. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que no puede hacer el VAR. El VAR no puede, digamos, entrar para, digamos, interpretar o mostrar qué tan fuerte es una falta o no, ¿sí? O sea, digamos, una cámara no puede mostrar la intensidad de un golpe. Para eso está el árbitro en campo, para interpretar o determinar qué tan fuerte es un golpe, porque o sea, si la cámara fuera capaz de determinar qué tan fuerte es un golpe, pues hermano, no existirían los árbitros de campo porque para qué, o sea, todo lo manejaríamos en cámara y pues sería muchísimo más fácil y nos evitaríamos, digamos, todos esos problemas. Pero por eso mismo, una cámara no puede determinar si es faltita o faltota, solo una cámara puede determinar si le pega, o sea, si hay contacto o no hay contacto. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, o sea, se va al VAR a mirar, no digamos si era o no era falta, sino a mirar si sí lo toca para corroborar que lo que vio el árbitro en campo era cierto. Y lo segundo era que si pues obviamente era el último hombre. Y lo tercero era que si estaba en zona doxo y se quedaba el jugador mano a mano para pues obviamente evitar una opción de gol clara, ¿cierto? Entonces por eso se da la roja. Entonces por eso digamos me parece como tan polémico en este caso y por eso hablamos del tema suspicacia, porque yo quiero, o sea, a mí me gustaría pensar que pues obviamente los árbitros se equivocan pues, o sea, como todos nosotros que somos seres humanos y no que son equivocaciones predeterminadas o que son equivocaciones a propósito, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que en una decisión donde es tan obvio algo, donde es blanco o negro, o sea, no es que sea obvio, porque puede que para usted sea obvio y para mí no, o viceversa, pero en este caso, pues, o sea, las condiciones estaban muy bien dadas para decir o es blanco o negro y pues obviamente el árbitro pues decidió sacar una tarjeta amarilla en donde la roja era demasiado clara, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner otro ejemplo como para que entiendan el punto que yo les estoy dando. Hagan de cuenta que van a cobrar un tiro de esquina, ¿vale? Entonces está el defensor y el atacante, lo que sea. Entonces, digamos que el atacante en este caso, o como para cambiar los estos, digamos que el atacante le pega un puño en la cara al defensor. O sea, no es un puño que yo le diga, o sea, lo recontranoqueó y lo dejó ahí casi muerto, sino le pegó un puño. Entonces, ¿qué? O sea, piense, ¿qué tiene que juzgar el árbitro? El árbitro, digamos, bien posicionado a medio metro de la jugada, ¿qué tiene que, digamos, juzgar el árbitro? ¿Qué tan duro le pegó? A ver si lo noqueó o no lo noqueó, a ver qué tanto lloró el que recibió el golpe o algo más o menos parecido. No, o sea, directamente lo que hace el árbitro es castigar la acción, que en este caso es la agresión. Entonces, aquí es blanco o negro, ¿sí me entiendes? O sea, no, el árbitro no va a determinar qué tan duro le pegó o qué tan fuerte fue el puñetazo para sacar una roja, porque es una agresión directa, ¿sí me explico? Entonces es blanco o es negro. Entonces, ya que digamos, suponiendo que fue un puñote increíble y le sacó sangre o lo que sea, pues, o sea, ya eso se determinará después, no en campo, de cuántas fechas va a recibir, digamos, ese jugador. Pero en campo, o sea, la toma de acciones básicamente se juzga
en la acción, o sea, en este caso es la agresión, entonces fue agresión de una roja. Si me explico, pongámosle, diga, entonces no un puño, una cachetada. Viene siendo lo mismo, porque entonces es una agresión, entonces, o sea, así haya sido una cachetadita, una cachetadota, es una agresión. Les pongo un ejemplo, yo no sé si ustedes vieron, digamos, hace un par de semanas, se presentó en el partido de Atlético de Madrid contra el Getafe, un jugador del Getafe le tocó las partes a Sorló, del delantero del Atlético de Madrid. El VAR pues entró porque pues obviamente el árbitro principal no vio ese momento y en el VAR se pudo demostrar que efectivamente el jugador del Getafe le tocó las partes nobles al jugador del Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué se castiga ahí? ¿Es blanco o es negro? Entonces, o sea, se demostró que le tocó esas partes, entonces como si se las tocó, no estamos hablando de qué tan fuerte le apretó el o si le pegó un puño directamente ahí o algo así, no, se castiga que le tocó esa parte y pues obviamente eso está, es fuera de, o sea, no está en el reglamento, entonces obviamente es una roja directa, pero entonces no se castiga, digamos, la intensidad o el solo se castiga en este caso la acción, o sea, la intencionalidad. ¿Sí, sí me hago entender? Les voy a poner otro ejemplo como para que entiendan lo que quiero decir. Digamos, esto fuera del deporte. Haga cuenta que usted está, va en el carro y, no sé, se pasó un semáforo en rojo. Se pasó el semáforo en rojo y viene el policía y le va a poner un ticket, un comparendo, como se diga. Y pues, o sea, aparece, digamos, en la foto, como para ponerlo así más claro y sale la foto en que se pasó en rojo, no que se pasó en amarillo y que estaba a punto de ponerse en rojo o algo, no, o sea, se pasó literal cuando estaba en rojo. Entonces, cuando el policía va y parquea pues al que se pasó, digamos, en este caso usted, en rojo, pues le pone, el castigo es el comparendo, ¿no? El ticket. Entonces, o sea, el policía no puede llegar a ir al carro y de pronto decirle no, bueno, está bien, no le pongo el ticket porque entiendo la excusa que haya dado, o porque de pronto esa persona sea una persona importante, o de pronto porque no lo sea, porque entonces obviamente porque a esa persona no le ponen el ticket, y si yo me paso en rojo y me ponen ticket porque a mí sí, porque al otro no. Entonces, o sea, es algo de rojo o negro, ¿sí me entiendes? De blanco o negro. O sea, o es o no es. ¿Se pasó en rojo? Sí, ticket, ¿sí me entienden? O sea, no es como que no hay ningún un paso a paso en donde diga, bueno, es que de pronto no sé, preciso estaba mirando a otro lado y pues por eso me pasé. No, se pasó en rojo, ticket. En este caso, pues volviendo otra vez a la jugada como tal, el jugador del Barcelona cometió la falta, o sea, el árbitro interpretó que era falta y ya pitada la falta, pues entonces la acción, sabiendo que es el último jugador, que el delantero se quedaba mano a mano, pues hermano, es blanco o negro, entonces es roja directa. Yo no entiendo por qué sacan, es que sigo sin entender por qué saca tarjeta amarilla. ¿Sí entienden lo que les digo? O sea, estoy completamente, obviamente, me parece una polémica muy fuerte. Obviamente se terminó obrando bien y fue un final feliz porque a la larga, o sea, digo final feliz porque pues, o sea, se pudo corregir, pero obviamente mi preocupación va más allá de por qué, digamos, en el tiempo real, donde yo sé que ser árbitro es muy jodido y ahí hay que tomar unas decisiones muy jodidas, porque hay muchísimas jugadas grises en el fútbol, por eso pues obviamente hay tanta suspicacia y se puede decir tantas cosas, pero en este caso cuando es o blanco o negro, pues o sea, se hace algo que no es. Entonces, eso es lo que, digamos, a mí me saca el mal genio, sea usted el Barcelona, sea usted el Real Madrid o sea usted el Atlético de Madrid, esta es una jugada de blanco o negro. Ya después de haber pitado la falta, tiene que ser roja porque es que no hay ningún otro debate. O sea, no es debatible, no es una jugada gris. Entonces, por eso me parece que es una polémica muy fuerte y yo no entiendo por qué uno de los mejores árbitros del mundo en este caso, que está pitando unos cuartos de final de Champions League, comete esta equivocación tan fuerte. Es que el VAR ni siquiera se demoró en 10 segundos en llamarlo para que mirara la jugada, para corroborar primero, lo que les dije, lo que lo había tocado, que era el último hombre, que estaba en zona doxo, que se quedaba mano a mano. Y pues por ende era una roja clarísima, o sea, casi que el árbitro ya estando ahí en cámara no tuvo que tardar mucho como para poder tomar una decisión, porque no iba a mirar, digamos, directamente si era falta o no era falta, que eso puede llegar a ser debatible, porque pues obviamente es una jugada gris, pero entonces en este caso no podría entrar el VAR, porque el VAR solo puede demostrar si el jugador lo toca o no lo toca, ¿sí? O sea, una cámara no puede determinar
qué tan fuerte alguien pega una patada. Para eso está el árbitro en campo que estaba perfectamente posicionado y pues si no fuera así, entonces pues obviamente los árbitros de campo entonces no servirían para nada porque pues obviamente hay que solo pensar en las cámaras. ¿Sí me explico? Entonces yo no sé si usted opina de la misma manera que yo, no sé si usted entendió lo que le quise decir. Dígame si para usted es una polémica ya, o sea, muy fuerte o no, porque pues a la larga a mí me parece algo extraordinario. También hubo otra polémica de lo de la mano del jugador que cuando iba a arrancar el este y que querían que pitaran penalti. Hermano, o sea, también ahí es donde es una decisión donde el árbitro tiene que tomar, digamos, interpretar la situación de juego y en todo el partido, digamos, el Atlético de Madrid siempre sacaba de meta con sus defensores y no con el arquero. Ya después en otro video les explicaré por qué sacan así, o bueno, ahí como para hacérselo corto, digamos, o sea, para que si un arquero le pasa el balón a un central, pues es mucho más fácil, digamos, hacerle la presión hacia ese central y pues, o sea, se pueden tapar los espacios y pues obviamente se puede perder la pelota mucho más rápido. Cuando un central le da la pelota al arquero, pues entonces se abren los dos centrales y pues es más difícil hacer una presión porque pues, o sea, se abre el campo completamente y el equipo no puede tener, digamos, algo orientado. Hasta que el arquero no haga el pase hacia el central izquierdo, hacia el central derecho, pues de ahí no se puede hacer directamente una presión organizada. ¿Sí me explico? Entonces, si el árbitro sabe que todos los saques de meta del Atlético de Madrid, obviamente, lo saca el central, pues obviamente se puede determinar que la pelota todavía no estaba en juego. Ahora, uno puede decir, venga, es que el central sacó ventaja para coger la pelota porque lo iban a presionar y se dio cuenta, entonces cogió la pelota con la mano para parar la jugada y sacó ventaja de eso. Eso sí puede ser debatible, pero ni siquiera nadie lo estaba apretando, no había amenaza ninguna de un jugador cerca del Barcelona como para poder obviamente entrar en una polémica. Entonces yo creo que lo que se está hablando muchísimo en este caso de que eso tenía que haber sido penalti, o sea, nada que ver, o sea, ahí sí que tienen que entrar, pues obviamente los árbitros a determinar este tipo de cosas que les acabo de decir y pues a la larga no se pueden regalar penaltis así porque sí. Entonces... Nada, dígame cuál de las dos obviamente le pareció más polémica o si está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo. Coménteme porque pues obviamente a mí me pareció muy grave más que todo la jugada que les comenté, la primera jugada, porque pues obviamente es una jugada de blanco-negro en donde todo terminó bien y pues o sea, menos mal no fue como una polémica más para no entrar en suspicacias. Pero sí que me parece grave el error principal del árbitro en donde una jugada es blanco-negro y pues toma una decisión que obviamente no va acorde con la reglamentación, ¿no? Entonces, bueno, si llegaron hasta aquí, pues muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.